Estados Unidos y el grupo talibán firmaron este esperado acuerdo de paz. Soleimani, دست بالا! حسین سلیمانی! We're all Soleimani! ¡Chile despertó! Shot it! Oh God! Millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas, una crisis nacional en la que cada uno aporta su granito de arena. Buenas tardes, Europa. Buenos días en las tierras del Abya Yala, o sea, América. De nuevo, bienvenidos, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, España, invitándoles a ver y a escuchar a nuestras invitadas especiales en esta programación que hemos denominado La Invasión Abya Yala. Con motivo de un nuevo 12 de octubre, esta es la tercera parte de nuestra programación del día de hoy, con la realización de diversas comunicaciones y el apoyo técnico a Maya en Bilbao, a quien le agradecemos altamente como hoy está desarrollando, como siempre, esta parte técnica. Iniciamos esta tercera parte de la programación cuando aquí en Europa ya son pasadas las 14 horas. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra. Víctor Torres en Bilbao. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Eliezer. Seguimos aquí con el 12 de octubre, reivindicando esta fecha y recordando, y que no se olvide, lógicamente, el genocidio en esa época. Diana Pucatica Flores Rojas en el Perú, activista de origen aymara y quechua. Está usted en Puno. Buenos días. Buenos días, hermanos y hermanas, Gilatanaca, Cuyacanaca, Naya Jatica, Puno Marcata. Bueno, yo ahorita estoy en Lima, pero bueno, hermanos y hermanas, les decía buenos días. Yo soy Diana Tica, pero soy de Puno, y un gusto poder reivindicar nuestras voces en una fecha que nos duele, pero que nos duele con cariño a lo que podemos construir juntos. Con Diana estaremos hablando de la violencia colonial extractivista contra el hombre, el humano y el no humano, el medio ambiente y la naturaleza. Aura Renata Gallegos, muy buenos días en México. Buenos días. ¿Cómo está México hoy día? Amaneciendo apenas. Aún estamos en horario de verano y entonces son los días en los que amanece al borde de las 7 de la mañana, así que apenas estamos empezando a ver la luz. Bueno, y la vamos a seguir viendo en este día importante. Aura Renata Gallegos en México, ella es investigadora en materia de partería y tradición. Vamos a hablar con ella sobre el tema de la colonización continúa en el caso de las parteras en México. Así que son dos temas diferentes, pero con visiones ancestrales, con visiones también importantes y con visiones que desde la parte étnica, la parte del Abya Yala, de los ancestrales, de todas esas tradiciones, lo vamos a tocar. Entonces, comenzamos con Diana en el Perú. Ella es una líder comprometida con las comunidades, con los territorios afectados por la minería, con la defensa de la identidad originaria y de los animales no humanos. Hace parte de Grufides, comunicadora social y magíster en biodiversidad y gestión de ecosistemas. Actual becaria de la Maestría de Investigación en Políticas Públicas de Flaxo, Ecuador. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ese tema del extractivismo allá en el Perú? De nuevo, buenos días, Diana. Gracias, Eliezer, por esta oportunidad. En principio, me gustaría comentar de que nosotros no estamos hablando de una colonización o de un evento que pasó hace mucho tiempo, sino estamos hablando de una colonización actual.
para todos los que nos pueden escuchar, se trata de una colonización que en el caso específico de los territorios sudamericanos y también creo en África y en realidad en los territorios del mundo, se está expresando y se está manifestando contemporáneamente en la violencia que ejercen las industrias extractivas contra nuestros territorios. Y que es una violencia que no solo es de tipo legal contra el derecho a la propiedad, comillas, que también podríamos discutirlo, sino es una violencia contra nuestro derecho a nuestra forma de vivir, de sentir, de desear el bienestar y de imaginarnos una buena ciudad, una buena vida. Eso es lo que está pasando, para responderte, Leiser, en nuestro país. Está pasando de que hay un discurso, más aún en pandemia, porque tal vez ustedes escucharon que Perú era el ejemplo sudamericano de desarrollo y que su PBI estaba disparado y tanta historia, pero una economía muy dependiente de la extracción de los recursos naturales, comillas, y que está pasando ahorita es de que nos están vendiendo el discurso que si antes ya de por sí se supone que la solución a todos nuestros problemas sabidos y por haber era la actividad minera y petrolera, pues ahora con más ganas y sin ningún tipo de consideración y con flexibilización de todas las cosas que se lograban en términos ambientales y de consulta previa, de consentimiento desde los pueblos originarios, ¿no? Eso es lo que tenemos un gravísimo problema con eso, ¿no? Y la fiscalización ambiental, de hecho estuvimos hace 2 días presentando una guía en Espinar, que es una zona afectada por actividad minera, y hay comités de vigilancia ya, y estaban comentando eso, ¿no? De que las minas han aprovechado, que por cierto han seguido operando en pandemia, a pesar que un montón de actividades pararon, han aprovechado para contaminar más, porque no hay fiscalización ahorita desde el Estado. Antes de darle el paso a Víctor, quiero presentar a Aura Renata Gallego en México con el tema de la colonización continua, el caso de las parteras allí en México. Investigadora en materia de partería y tradición, es a su vez partera en la tradición, es partera investigadora originaria de la Ciudad de México, asentada en Jalapa, Veracruz, que en su travesía cuenta con 10 años de experiencia como terapeuta de masaje, una licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana y un título de maestra en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad por la Universidad Veracruzana, que recientemente obtuvo con una tesis sobre la formación de parteras desde la tradición en el Centro de Iniciación a la Partería en la tradición de 9 lunas, donde ella misma ha fortalecido sus caminos. ¿Qué es lo que está ocurriendo así para introducir el tema en México, Aura Renata? Bueno, pues un continuo con lo que nos plantea Diana, ¿no? Tanto en los territorios con los proyectos extractivistas como sobre los cuerpos, territorios de las mujeres. Es un continuum de relación con el todo, ¿no? Y entonces, en este tema específico de la colonización que continúa, bueno, en México hoy día están atendiendo las compañeras parteras tradicionales. Yo aún soy aprendiz, no puedo trabajar de forma autónoma. Están atendiendo alrededor del 2% de los partos a nivel nacional. Bueno, antes de la pandemia, ahora hay más atención porque hay miedo de ir a los hospitales y entonces en muchas comunidades se está fortaleciendo la confianza en las posibilidades locales, ¿no? Pero hace 30 años las parteras tradicionales atendían alrededor del 35-38% de los partos. Estamos hablando de unos 500,000 nacimientos, porque en México nacen alrededor de 2 millones de bebés al año. Y bueno, pues con las metas del milenio hubo una política de hospitalización generalizada del parto que ha sembrado desconfianza en las mujeres en su capacidad de parir, ha subido a casi el 50% las intervenciones de cirugía cesárea para tener bebés en este país, y ha pasado que también se ha hecho una leyenda negra sobre las parteras tradicionales, las parteras del color de la tierra, las parteras que aprendieron a atender como las ancestras, diciendo que ellas eran las causantes de la muerte materna, sin bases científicas, sin estudios, porque no existen. Y esa situación es una situación que se replica en otros países de América Latina. Bien, yo con la venia de Eliezer y con vosotras dos, y gracias por estar con nosotras, de verdad que es un placer enorme. Diana, y ahora a la vez, con lo que tú comentabas, Diana, de 1492 se basó en el genocidio, se basó en el extractivismo
de los recursos naturales. ¿Esa lógica se mantiene a día de hoy? ¿Qué analogía hay? Y con lo que decía Aura, también de esa colonización, de esa violencia colonial sobre el territorio de las mujeres. Tú lo decías, las mujeres, y que es una partera en México que ha venido siendo antes en la época colonial y luego cómo ha sido en el siglo XIX, tú que eres investigadora, y cómo se refleja hoy día que hay una cosa importante, la pandemia quizás ha fortalecido. Entonces, esas dos analogías del territorio, ¿no? El territorio extractivo como medio ambiente y como la mujer, cómo ha ido evolucionando desde hoy, ¿no? Para las dos, cuando quieras, Diana y luego Aura. Bueno. Te decía, el extractivismo en 1492, la analogía que se hizo, ¿no? A día de hoy, ¿cómo se mantiene, cómo se sustenta ese colonialismo extractivista en América Latina? Y luego, para Aura, para no repetir la pregunta, es en el tema de la mujer, el territorio de la mujer, ¿no? El extractivismo en la mujer, las parteras en la colonia, como decía ella, y luego en el siglo XIX en México eran importante para todo el tema de la obstetricia. Y de hecho, me corrige Aura, entiendo que la obstetricia era una de las especialidades menos valoradas en esa época. Me parece que no tenemos que perder de vista, y para eso nos sirve la memoria y el corazón, en la memoria del corazón también, de que justamente el descubrimiento de América, como lamentablemente todavía está considerado en el calendario escolar peruano, en realidad fue, insisto en comillas, ¿no? fue fue producto de la ambición, ¿no? Por nuevas rutas comerciales, ¿no? Entonces creo que en muchos casos en nuestra memoria no recordamos de que esa línea continúa, ¿no? Y que en la extracción y la violencia que ejercen ahorita las industrias extractivas contra los territorios es la misma línea, es producto de la ambición de querer concentrar poder y en ese proceso, comillas, que no solo es económico, de empezar a nombrar las cosas de manera en que sean más propicias para hacernos olvidar quiénes somos, ¿no? No es casualidad que se le llame recursos naturales a nuestra agua, a nuestro suelo, que se hable de toneladas de desmonte, cuando en realidad estamos hablando de animales, de insectos, de plantas, de hierbas naturales, que pasa mucho, que muchos cerros que se explotan, por ejemplo, tienen muchas hierbas naturales y muchas usadas en el proceso de los partos también, y del conocimiento de la salud indígena, que además suele estar concentrado en las mujeres. Es una lógica permanente de extraer lo que tú consideras que de alguna forma te pertenece y que tú tienes derecho a explotar, y hay un tema racista detrás que hay que considerar. Los recursos naturales suelen estar en territorios indígenas, y el discurso que se vende en nuestro país es de que los pueblos no queremos desarrollo, que somos egoístas y que no queremos de que el Estado central explote eso para el desarrollo de todos. Entonces se refuerza la idea de que los indígenas somos salvajes, irracionales, que no queremos que nos den por ejemplo, ¿no? Una reserva de agua en lugar de un río, y que se puede reemplazar, ¿no? Una reserva de agua de cemento con respecto a una laguna, por ejemplo, en el norte de Cajamarca, con el caso de Conga y Máxima Acuña, que seguro por ahí lo han escuchado. Entonces, esta analogía es totalmente válida. Y para no alargarme, porque tiendo a hablar mucho, creo que no es casualidad de que Aura podamos estar en este mismo espacio, porque hay una violencia especialmente colonial que viene de la mano con una violencia machista que invisibiliza el trabajo de las mujeres en la economía local. Y la violencia minera y petrolera perjudica especialmente a las mujeres en nuestros territorios. Y ahí sí me gustaría mencionar que justo en la presentación yo le decía a Leiser, se les pasó tal vez un poquito del afiche, que la idea no es la violencia contra el hombre, porque nombrar es importante, ¿no? Es la violencia contra las mujeres y los hombres en los territorios. Y contra, ojo, no solo los humanos, porque esta lógica antropocéntrica también viene de la mano con el extractivismo, ¿no? Sino es una violencia contra los ecosistemas, contra la pacha, contra nuestros espíritus y contra los animales humanos y no humanos, ¿no? Entonces, creo que la analogía se repite, ¿no? Ya no pueden colonizarnos directamente, pero quieren colonizarnos a través de las industrias extractivas y del supuesto modelo de desarrollo que vendría con ello. Aura. Voy a tratar de hilar y no perderme, también tiendo a hablar mucho.
Mira, el parto fue atendido por las mujeres en todas las regiones del mundo con conocimientos que se hacen en el día a día y que se transmiten de generación en generación. Y han sido saberes, haceres, ¿no? que están unidos, ¿no? Que son indisociables. No puedes hablar de teoría y práctica, son teoría práctica, son una misma cosa, y eso es algo que es fundamental entender, y que son teoría práctica enraizadas en el territorio. Entonces, para ligar con Diana, bueno, cuando una partera, cuando un curandero va a trabajar, necesita de los espíritus que están en el territorio, necesita de las plantas que están en el territorio, y necesita y produce una raigambre energética que fortalece a las comunidades. Entonces, por mucho tiempo, con la lógica de los pueblos de indios en la colonia y en los mismos espacios urbanos, que eran pequeños, que eran pocos, con todo y el genocidio que fueron todos los años 1500, ¿no? En donde murieron 9 de cada 10 personas originarias, ¿no? No sé si las cifras sean distintas en sus países, pero acá así fue, calculamos 9 de cada 10 en 100 años. Con todo eso, la propiedad sobre los territorios se mantuvo por la lógica colonial de los pueblos de indios, del repartimiento de indios. La cosa brutal vino con las independencias, porque las independencias y el proyecto liberal de la propiedad privada fue destrozando los territorios comunitarios. En México tuvimos la posibilidad de la reforma agraria que permitió que hubiera ejidos, ¿no? Y eso dio cierta fortaleza a las comunidades rurales. Pero con todo y eso, viniendo ya a la partería, pues sucede que la medicina de los hospitales, la medicina de la bata blanca de hoy día, pues en la época colonial no estaba muy desarrollada, ¿no? No tenía legitimidad, y las medicinas del color de la tierra, tanto en Europa como en México, como en toda América, lo que hoy es América Latina, eran muy fuertes. Las parteras siguieron atendiendo los partos hasta 1800. Cuando se empieza a desarrollar la obstetricia, a partir de investigaciones de hombres que empiezan a nombrar el cuerpo de las mujeres, ¿no? Que puedes reconocer en los nombres que pusieron a las distintas partes de nuestro cuerpo, las trompas de falopio, que son de alguien, ¿no? De un hombre que las investigó, fueron colonizando, y fueron colonizando también la mente de las clases altas. Y entonces las clases altas empezaron a permitir que fueran los médicos los que atendieran a sus mujeres acostadas en las camas de sus casas, en un principio. Eso es finales del siglo XIX. Y entonces, después, en esta onda racista tan potente que se nos impregnó, que tenemos el colonialismo adentro, pues, ¿no? Que tenemos estas ganas de progresar, que tenemos estas ganas de no parecer pobres, aunque lo seamos, se fue pasando a otros sectores de la población, fueron creciendo en los estados-nación con el proyecto del Estado benefactor, ¿no? Los sistemas públicos de salud. Y entonces, en la medida en la que iban creciendo las ciudades, que ese es un proceso común a toda América Latina, con el Estado benefactor que nos sacaba de nuestras comunidades, que nos sacaba de nuestras tierras, que nos hizo desterrados ya de 2, 3, 4 generaciones. Yo soy de Ciudad de México, soy una hija de 4 pueblos desterrados, ¿no? Conforme sucedía eso, crece el parto hospitalario, pero justo en los años 80, 90, con las metas del milenio, llega una potente práctica de negarle a las mujeres el acceso a las parteras tradicionales en las comunidades. Ese fue el gran cambio de fin de siglo. Y entonces lo que sucedió fue que mientras entraba la carretera, entonces se obligaba a las mujeres a ir a los hospitales, y se hizo a cambio de plata.
porque los programas de atención a la pobreza le exigían a las mujeres que se atendieran los embarazos con los médicos, que tuvieran 5 consultas mínimas de cuidados prenatales. Y entonces, ¿qué sucede? O sea, ya estás yendo al médico, vas menos con la partera. Y después, que esto pasa también en Perú, nos contaba una partera de allá, y pasa también en Bolivia, se le negó las hojas de nacimiento que te dan acceso a las actas de nacimiento, es decir, el acceso a la nacionalidad, el acceso a la identidad nacional, a un hombre y a los derechos del Estado. Y entonces hay un montón de parteras que fueron dejando de atender partos para cuidar a los niños, de que no se les negara ese derecho. Y también ha sucedido, y hay que decirlo, o sea, ha habido una política de Estado. En México no está prohibida la partería tradicional, no lo está, pero en la práctica sí. Hay una práctica de política sistemática que la ocluye, que la dificulta, que la obstaculiza. Pero sí hay una... Pero esta política sistemática ha ido hacia las comunidades y hoy las chavas se van al hospital, pasa, de verdad pasa, se van al hospital porque eso les va a dar prestigio, porque no se quedaron en casa con una partera, con la abuelita, con la viejita. Pregunta para Diana. ¿Qué pasa con el Estado y el gobierno peruano respecto a esa violencia de la que usted ha hablado y por qué no la controla? Y enseguida para Aura, ¿por qué razón el Estado y el gobierno mexicano, entendiendo que López Obrador posa de progresista, no le da la importancia a la tradición de la partería y permite que esa colonización de la que tú vienes hablando siga? ¿Qué está sucediendo tanto en Perú como en México? Primero, Diana. Gracias por la pregunta. Lo primero que quería mencionar es que no puedo evitar no decir que las palabras de Aura me resuenan mucho, porque la lógica que está detrás, que sustenta el colonialismo que tenemos ahorita en nuestros territorios, tanto de cuerpo como de territorios amplios de comunidad, es la lógica de tú estás equivocado, tu forma de hacer las cosas es la errada, y yo vengo a enseñarte, no vengo bien intencionado a decirte qué es lo correcto y cómo debes vivir tu vida. Eso es lo que nos están diciendo las mujeres, eso es lo que nos están diciendo los pueblos indígenas en todos los sentidos. Y no, ojo, que no estamos negando la posibilidad de hacer un diálogo de saberes con conocimientos occidentales que nos han aportado muchísimo. Sí, sí podemos. El tema es que tenemos que ser conscientes de que este diálogo no se desarrolla de igual a igual. Este diálogo se desarrolla, viene como una mochila gigante detrás, ¿no? viene con la mochila gigante de la idea del desarrollo, de que tú estás equivocado y de que en el caso, por ejemplo, lamentablemente los servicios de salud, efectivamente, como dice Aura, viene con la mochila de que tus parteras son las que no están haciendo bien las cosas y que están desprestigiadas, ¿no? Y culpándolas de la mortalidad materna, que me parece terrible que se haga así. Lo siento, no podía evitar comentarlo. Sobre lo que me mencionas, Eleiser, sobre qué está haciendo el gobierno peruano, lo primero que tendríamos que mencionar es que 14% de nuestro territorio está concesionado a actividad minera. ¿Vale? Lo segundo, hay un montón de provincias en nuestro país. Bueno, acá nos organizamos por, digamos, el Estado Nacional General, además un Estado Nacional, las regiones, y luego tienes provincias. Hay provincias que están concesionadas hasta el 80 y tantos, 90 y tantos %, que si tú miras el mapa está concesionada hasta su cementerio y su iglesia local, que se supone que es un lugar de importancia espiritual, porque además en muchos casos las iglesias están encima de lugares tradicionales de espiritualidad originaria. O sea, ¿no? Principio para que vean la magnitud del impacto que tenemos. Tenemos un dato de que todos los ríos y cuerpos del agua del país tienen pasivos mineros, ¿no? Tienen pasivos ambientales. O sea, casi no tenemos cuerpos de agua y ríos saludables y sanos porque tienen presencia de metales pesados. Tenemos gente muriéndose por metales pesados todos los días, lamentablemente, ¿no? Y no hay estudios que, comillas, lo corroboren y lo evidencien. ¿Y qué está haciendo el gobierno peruano? Bueno, sí hay que decir que ha habido mucho esfuerzo de la sociedad civil y cierta receptividad en algunos momentos por mejorar nuestros estándares ambientales, ¿no?
Sí, ha habido, pero son lamentablemente muy insuficientes y otra vez no recuperan el conocimiento tradicional, porque justamente algo en lo que yo trabajo es, por ejemplo, en vigilancia ambiental con los insectos que viven en los ríos y que se basan en la idea de que nuestros territorios están vivos y están sanos en la medida en que hay diversidad de vida en los ríos. Lamentablemente, por ejemplo, este tipo de monitoreo no lo reconoce el Estado, no reconoce esta lógica de que un río sano es un río con vida. Que además, paréntesis importante, ¿no? Cuando desde la ciudad, desde Occidente, desde la lógica más colonial nos hacen creer que el agua limpia es esa que te ves transparente en un vasito de agua, cuando no es así, el agua limpia tiene tierrita, hoja, que es distinto a la que tú puedes tomar, pero esa es nuestra agua limpia, porque es agua que nutre nuestro territorio como si fuera sangre. Entonces, el Estado lamentablemente no está reconociendo, no está apoyando, y de hecho está obstaculizando, así como mencionaba Aura, el trabajo de los comités ambientales en todo el país. Y lamentablemente en este contexto de pandemia, ya lo ha dicho el presidente, ya lo ha dicho la ministra de Economía, la actividad minera es el discurso que nos quieren meter a toda costa y sin ninguna consideración. Y me gustaría mucho que quienes nos escuchen nos hagamos responsables de pensar que esta actividad minera se desarrolla en muchos casos en Sudamérica, pero por ejemplo buena parte de nuestra exportación va a China y buena parte de la producción de China va a todo el mundo, ¿no? Para producir cosas que no sirven, que se malogran al día siguiente. Entonces también tenemos una responsabilidad en nuestra forma de consumir para evitar que esta vorágine minera nos siga violentando a todos y todas. Fíjate que habría que ir quizá a la mañanera con Andrés Manuel López Obrador a preguntarle qué piensa de las parteras. Yo creo que es un tema que no ha llegado ni a sus oídos, ¿no? Entonces, no me voy a meter con Andrés Manuel ahora por eso, ¿no? Lo que sí es bastante complicado y se ha visto durante las políticas de restricción por la pandemia es que pues esta lógica muy de la comunidad de enfermeras y médicos en la que el parto y el embarazo es un espacio de enfermedad, ¿no? Es un lugar fuera de la normalidad. Se ha visto reflejado en las políticas sobre el COVID. Por ejemplo, acá, que somos un país que la ha sufrido porque tenemos una situación de salud degenerativa de la población muy dura, ¿no? Con temas de obesidad, con temas de diabetes. Pues decía, ¿no? Las comorbilidades hacen riesgoso el COVID. Entonces, diabetes, hipertensión, que tienen que ver con mala alimentación, ¿no? Son riesgosas, ¿no? Y también las mujeres embarazadas deben cuidarse mucho, haciendo una liga muy extraña en la que pareciera que el embarazo es una comorbilidad, ¿no? Y entonces, creo que una de las dificultades, pensando en gobierno, es que, pues, la Secretaría de Salud, las secretarías de salud y los ministerios de salud de nuestros países en América Latina están gobernados por la medicina universitaria, que tiene una racionalidad del cuerpo que enferma como un ente físico nada más, que no entiende del espíritu, que a lo mucho llega a la psicología, ¿no? Y son ellos los que generan las políticas y generan las políticas en materia de salud nacionales e internacionales. Porque esta visión de quitar a las parteras tradicionales aparece en documentos de la Organización Mundial de la Salud desde los años 50 y se replica en documentos oficiales en los años 90, en los años 80, en los 2000, en la partería hacia el 2030, publicado en 2014 de la Organización Mundial de la Salud, dice, el objetivo es que todas las mujeres tengan acceso a atención profesional, y profesional para ellos es no tradicional. Hay una política sistemática de esta organización médica que se construye en las universidades, que tiene una organización internacional y organizaciones nacionales. Y esa es, yo creo, que la dificultad, ¿no? O sea, transformar a un ente, a un cuerpo que tiene maravillas, vamos, o sea, qué bueno que haya hospitales, no quiero decir que no sean importantes. Lo que quiero decir es que no son la única manera de ver el mundo,
Y para cerrar, para hoy, para pensar el 12 de octubre, también es un lugar altamente colonial, porque es una manera de ver el mundo, es una manera científica de entender el mundo que no reconoce otros planos de realidad, que no reconoce el espíritu del agua, que no reconoce a la mujer sagrada que está pariendo, que está gestando una vida, que está siendo una con la Pachamama, pues no lo puede ver. Y entonces son esos gremios los que tenemos generando las políticas sobre salud. Va a ser complicado, pero lo vamos a lograr, claro. La partería va a estar, no puede morir, porque nuestros pueblos no van a morir. Llevamos más de 500 años resistiendo. Sabemos resistir y sabemos transformar el mundo. Yo en esa misma, una pregunta para cada una, para el tema de los tiempos que tenemos, ya no está industrialización lo que tenemos, pero bueno, yo sigo con el Avillara, la invasión también, con lo que estáis comentando. Estamos hablando de la Pachamama, estamos hablando de la Madre Tierra. La Madre Tierra, la Pachamama pare, da vida, la mujer da vida, pero negamos esa vida, ¿no? Y negamos también la vida de aquellas que cuidan esa Pachamama, que cuidan la Madre Tierra. Berta Cáceres, quizás una de las mujeres que más salió cuando la asesinaron porque defendía parte de la Pachamama, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidar a esas que cuidan a la Pachamama, a la Madre Tierra? ¿Cómo decirle a ese mundo que no, extractivista, colonialista, que deje de colonizar, que deje de ser extractivista? ¿Y cómo decirle a esas multinacionales, Aura, a esa OMS, que deje de ser colonialista también, que no niegue los saberes tradicionales, ¿no? ¿Cómo decirle a los nuestros y a las nuestras también que están en el gobierno? Porque tú lo decías, mercantilizamos la partería o no, la negamos para que así puedan los médicos poder cobrar, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿cómo poder conjugar las dos cosas, Diana y Aura? Bueno, empezaré. Creo que pasa por respirar profundo en términos no solo individuales, sino colectivos, y sacar a flote nuestro instinto de supervivencia, ¿no? El reconocernos más animales y el reconocernos como un animal, como parte entre millones de animales, no el único, no es el más importante necesariamente. Yo sé que eso puede ser polémico y nos cuesta que nos bajen del pedestal, ¿no? Como especie humana, pero reconocernos una entre otros para asumir un rol sano para este ecosistema, ¿no? Para estos procesos biológicos, químicos y especialmente energéticos y espirituales que vivimos en nuestros ecosistemas políticos, sociales y ambientales, ¿no? Que son al final y al cabo el mismo. Y eso pasa, yo te digo, por un proceso de conciencia que no base tampoco en la culpa, creo yo, pero sí como en el reconocernos, ¿no? El volver a mirarnos, creo que es importante, y eso pasa por desaprender algunas fórmulas, ¿no? Desconfiar un poquito de los discursos que nos dicen cómo deben ser las cosas. Y a nivel político, geopolítico, sí pasa también, y a nosotros nos cuesta mucho trabajo, porque sabemos que el Estado-Nación es muy colonial, ¿no? Y ya tenemos casos muy paradójicos, ¿no? Con López Obrador y otros presidentes progresistas, pero sí creo que pasa por disputar también los lugares de ejercicio político, tanto partidario como no partidario. En mi forma de verlo, creo que es legítimo el proceso desde el movimiento y súper necesario, porque puede plantearse cosas que desde los espacios gubernamentales no se pueden, pero también es importante estar atento a los procesos gubernamentales, ni siquiera para que hagan, porque en muchos casos cuando hacen cooptan, sino para que no fastidien, para que fastidien menos el trabajo que de por sí las comunidades ya vienen defendiendo de defensa de los territorios, de defensa de los conocimientos tradicionales, ¿no? Creo que también es importante asumir nuestra responsabilidad diferenciada entre ciudadanos de países latinoamericanos y países europeos y países españoles. Y otra vez, no por la culpa, no por el resentimiento, sino por asumir desde dónde estamos hablando, ¿no? Desde qué sentido estamos hablando, desde qué lugar de privilegio estamos hablando. Y también eso pasa porque los varones asuman ese lugar de responsabilidad y las mujeres incluso que tenemos algún tipo de formación, comillas, profesional, ¿no? Que como decía ahora, a veces desde lo profesional se quiere justificar la opresión también. Asumamos conscientemente este lugar de privilegio desde el que hablamos y demos la
y asumamos ese lugar de poder que tenemos para que otras voces y otras mujeres, principalmente, y otros pueblos puedan hablar y disputar con nosotros cuál es el buen vivir que queremos. Aura. Y, uy, no sé cómo decir la Organización Mundial de la Salud, porque está esta lógica de cooptación, ¿no? Se supone que desde los años 80, con la reducción del Estado y la vuelta a la responsabilidad en las acciones de salud comunitaria, así está en los documentos de la Organización Mundial de la Salud, pues se tiene que reconocer las medicinas tradicionales como un aliado para que el Estado no le cueste tanto. Ojo. Pero lo que, a pesar de los discursos que pueden construir, yo creo que las transformaciones dentro de la Organización Mundial de la Salud tienen que venir desde las facultades de medicina, ¿no? Acá en México hay buenos estudios sobre cómo se construye la medicina autoritaria, y se construye la medicina autoritaria a partir de la tortura a los estudiantes de medicina, con estas jornadas de 72 horas seguidas en los hospitales, con sus incapacidades para decir no, ¿no? Son muy maltratados en realidad, médicos y enfermeras en sus formaciones, es muy militarizado. En realidad, reproducen una manera en la que fueron formados, pero eso les toca a ellos. Esa es una lucha que tienen que hacer los médicos. Nosotros no tenemos que andar salvándolos, la verdad. Nuestro trabajo como mujeres, que ya está sucediendo, es que mujeres que nacimos, que crecimos espacios en los que se suponía que solo nos podía tocar el hospital, estamos volteando a ver otras posibilidades, estamos luchando por volver a confiar en nuestros cuerpos, estamos empujando para que haya más parteras, que haya diversidad de parteras y que las parteras tradicionales estén. Compañeras, amigas, parteras tradicionales, hijas de parteras tradicionales, que ya se habían vencido, ¿no? Sus madres que dijeron, es que ya no se puede atender porque el bloqueo es fuertísimo, nos están amenazando con la cárcel, están volviendo a atender porque están escuchando el llamado de las mujeres. Entonces, pienso que es abajo y a la izquierda, pues. Los médicos tendrán que hacer sus luchas para ser mejor tratados desde las facultades de medicina y entonces se irán transformando ellos. Y nosotras, nuestras comunidades, a reconocer lo nuestro y que esta contingencia que ya lleva más de 6 meses, nos haga reconocer la fuerza de tener medicinas autóctonas, locales, independientes, que no dependen de que venga un avión desde China, pues, porque también el petróleo se nos va a acabar. Y esa capacidad globalizante quizá tiene los días contados. Necesitamos autonomías. Bueno, agradecer a Diana Pucatica Flores Rojas en Perú, su intervención magnífica. Desafortunadamente nos enfrentamos al mayor enemigo de la comunicación en los tiempos. Igualmente a Aura Renata Gallegos en México, magníficas expositoras a las dos. Creo que hay tema para mucho tiempo después poder hacer programas especiales con ustedes desde Perú y desde México. Agradecerles sus atenciones. Muchas gracias por la invitación, Eleazar. Muchas gracias, Víctor. A vosotras. Y al equipo técnico de Migrados también. Encantado de volver a estar otra vez con vosotras. Un placer. Muchas gracias. Y un bonito día para todos. Un bonito de resistencia, ¿no? De espíritu. Aquí llegamos a la tercera parte de nuestra emisión especial. Los invitamos a que a las 17 horas de Europa Central nos volvemos a ver a través de Migrados TV, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, España, con el apoyo técnico en estos momentos de Amaya. Y nos vemos a las 17 horas de Europa para seguir con esta programación especial, la invasión a la app de Ayala con motivo de un nuevo 12 de octubre.